implementaciones de esa. Voy a terminar la implementación de la clase vector, sobre todo la interacción, ¿no? Con el formulario, que eso no lo habíamos hecho, ¿no ves? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí, bien, ingeniero. para poder utilizar el string grid como un componente para obvio vamos a inicializarlo, digamos, de alguna manera en algunas propiedades, para que ya lo habíamos discutido la otra vez. Aquí, por ejemplo, el ancho por defecto de cada columna la voy a reducir, para que me dé un poco más de espacio. Voy a poner un poquito más. ¿Ya? Y la cantidad de filas, hoy la vamos a dejar en 1, pero la cantidad de columnas también la vamos a poner en 1, digamos, ¿no? Y obvio, como el usuario va a querer dimensionar este componente, vamos a poner algún componente gráfico también para que lo haga. Normalmente se puede utilizar varios posibles acá, pero el más típico es un scroll bar, digamos, ¿no? ¿Dónde están los scroll bar acá? Pues? Aquí están el scroll bar. ¿Ya? Bueno, podemos utilizar esto para dimensionarlo, digamos, ¿no? Estos componentes normalmente tienen una propiedad que es la posición, qué valor van a comenzar. Tienen un valor mínimo y un valor máximo. Obvio, el mínimo le voy a decir que va a ser 1, y el máximo le puedo decir que va a ser, no sé, 128, por ejemplo, solo para el aspecto visual. Ya que son las propiedades que normalmente voy a tocar, y voy a asociar esa posición del scroll bar con la cantidad de elementos que quiero que tenga mi vector. Por ejemplo, cuando esto corra, solo para que entiendan la lógica, ¿no? Cuando yo mueva el scroll bar aquí, la posición del scroll bar, por ejemplo, si la muevo aquí y esto corresponde a 10, voy a decir que quiero 10 columnas. Entonces puedo aumentar o disminuir la cantidad de columnas. ¿No? Es que quiero que tenga mi vector, la cantidad de elementos que quiera que tenga mi vector. Ya sea lo puedo hacer ahí o lo puedo hacer uno por uno con las flechitas, ¿no? Es decir, quiero más cantidad o menos. No sé si se comprende la lógica. Señores. ¿Podría explicarlo una vez más, ingeniero, por favor? Ya, vamos a asociar la posición del scroll bar con la cantidad. A ver, si quiere, cada vez que cambie yo de posición, entonces lo que voy a hacer es que mi string grid, digamos, mi componente cambie la cantidad de columnas. Entonces la cantidad de columnas que va a tener va a ser igual a la posición de mi scroll bar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy asociando esos dos componentes. ¿Para qué? Por ejemplo, acá, cuando esto corra, ve, ahorita solo tiene una, pero si yo lo muevo esto así, entonces ya tiene 2. Es como decirle, quiero que tenga 2 elementos del vector. Si le doy otra vez, ya tiene 3. Puedo ir aumentando, diciendo cuántos elementos quiero que tenga mi vector, o puedo ir disminuyendo cuántos elementos. Ya sea así o así, ¿no? Le puedo decir yo, puedo definir cuántos elementos quiero que tenga el vector,
visualmente, sin poner un número. Entonces, es simplemente eso, asociar este componente a ese para que el usuario pueda dimensionar cuántos elementos quiere manejar en el vector. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Entonces, con ese pequeño truco, digamos, ¿no? Y obvio, ahora voy a cambiar algunas cosas del string grid de ese componente. Ya le dije las opciones. Por ejemplo, hay una opción que dice Go Editing, que me permite editar. ¿Qué significa eso? Que yo ahora ya puedo, por ejemplo, ahí le estoy diciendo que va a tener 4, y ya puedo editar esa. Entonces puedo poner valores ahí, ya sean números enteros, como lo estoy haciendo ahorita, o también números reales o strings, también dependiendo de qué quiero meter en el vector. ¿Sí? En general me podría servir para meter cualquier cosa. Y no solamente para meter datos, sino para mostrar los datos que tiene el vector. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Señores. Señores, ¿se entiende o no? Hay algo que no le entienden y quiere que les explique. Yo he entendido, ingeniero. Ya. Entonces, bueno, vamos a utilizar ese string grid para, obvio, para cargar el vector o como para mostrarlo. Ya tengo mi clase vector acá, ¿no ven? ¿Sí? Y obvio tengo que cargar ese vector, y lo puedo hacer utilizando varios métodos. Y también puedo mostrar, por ejemplo, lo básico acá. Aquí, por ejemplo, ya habíamos hecho unos para que me calcule el promedio de los elementos del vector, ¿no? ¿Sí? Yo veo lo que pasa es falta mostrarlo acá, porque había hecho acá, pero bueno, vamos a hacer ahorita lo básico, que es cargar los elementos del vector. Voy a ponerlo esto por debajo. Ya los dos métodos básicos para ver qué es lo que pasa con el vector y esas cosas. Obvio aquí significa que lo que tengo que hacer es qué cosa. Obvio, ya tengo un objeto vector declarado que se llama X, ya lo creé al objeto. Ahora quiero cargarlo con ¿qué? Con los elementos, los valores que metieron en ese componente. Entonces, obvio, como no lo puedo cargar de un tengo que recorrerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacer que X, la dimensión de mi vector, que en este caso no tengo, por ejemplo, acá un método que me establezca cuál es la dimensión que va a tener mi vector. Así que voy a crear un método. Le vamos a llamar dimensionar, donde el usuario va a decir qué dimensión quiere que tenga el vector. Va a recibir un valor, forward, y entonces vamos a dimensionar el valor con la dimensión del vector con ese valor. Entonces, cuando venga acá y diga dimensionar, me pasa un parámetro, me dice cuántos elementos quiere. Entonces, yo lo que hago es cambiar la dimensión de mi vector, digamos, ¿no? Por ese valor. Entonces, ya estoy dimensionándolo. Entonces, aquí en el formulario, cuando yo le voy a decir a X, mira X, ¿qué dimensión vas a tener? ¿Qué dimensión va a tener? La dimensión que tenga el string grid. El string grid, digamos, ¿no? Tiene una propiedad que me dice cuántas columnas tiene. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión del vector? La cantidad de columnas que tenga el string grid. Entonces, ese va a ser la dimensión de mi vector. Ahora ya puedo recorrer ese vector, digamos, desde 1 hasta dónde. Hasta la dimensión de mi vector, digamos, voy a recorrer. ¿Y qué voy a ir haciendo? Voy a ir pasándole uno por uno, digamos, los elementos del vector
del string grid al vector. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a X? Tengo que ir pasándole uno por uno los elementos. Es decir, bueno, el elemento en la posición Y va a ser que el elemento que esté en el string grid. En el string grid, el componente tiene una propiedad que se llama celdas. Entonces, tengo que decirle, vas a tener el elemento que esté en la celda. Primero viene la columna, en este caso debería ser Y, y luego viene la fila, al revés de lo que estamos acostumbrados. El string grid tiene primero cuál es la columna y cuál es la fila. Acuérdense que este componente de acá es en realidad una matriz, pero que yo he hecho una matriz de una sola fila. Pero igual no deja de ser matriz, por eso es que requiere que se le especifique qué fila y qué columna. Pero en el caso del string grid, primero se le especifica la columna y luego la fila. Por eso es que aquí le estoy diciendo fila 0, y la primera fila en realidad es la fila 0, columna I, pero I comienza desde 1, porque en nuestro caso el vector comienza la primera posición 1, en cambio en el string grid la primera posición es 0, por lo tanto sería I menos 1 para que coincida. Entonces le estoy diciendo, pasás del elemento que está en la fila 0, columna 0, a la posición 1 del vector, luego avanza a la siguiente posición y dice, pasás de la fila 0, columna 1, al vector en la posición 2, y así sucesivamente, hasta que le paso todos los elementos del string grid al vector. Obvio, pero acuérdense que este string grid, este elemento no es un número real, porque obvio es un string en realidad. Entonces tenemos que convertir este elemento, que en realidad en el string grid, si quieren, es un string, a un número real, digamos, porque los elementos del vector son números reales. Si quieren acá, cuando yo acá voy a dimensionar y meto valores, obvio puedo poner ahí valores, pero también igual puedo poner one, porque en realidad eso que estoy pidiendo el string grid lo puedo poner, no sé, cualquier cosa, digamos, ¿no? Ya no es un número, pero en realidad lo voy a convertir a un número. Por supuesto que si intento hacer esa conversión me va a dar un error, porque esto no se puede convertir a un número. Pero igual que pongo un número entero, podría poner un número real. Entonces, pero en ningún momento son números, en realidad son string, que luego los tengo que convertir a números reales, porque el string grid aquí pide en realidad como string. Yo veo números, pero en realidad son string que han sido cargados ahí, que luego los tengo que convertir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, entonces vamos, es por eso que se hace esta conversión. Entonces estoy recorriendo el string grid, recorriendo, pasándole cada uno de los elementos que se digitó ahí, pero obvio, como esos son string, lo estoy convirtiendo en números reales para podérselo asignar al vector. Eso sería más o menos cargar el este. Entonces aquí, por ejemplo, si yo agarro y voy a poner aquí valores, y le digo cargar el vector, obvio, lo está pasando estos elementos al vector, ¿sí? Igual puedo ponerle números reales, ¿no? Pero fíjense acá, le digo cargar y me sale, ese no es un número real, le he puesto 9.7, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahorita seguro mi sistema está configurado con comas, si le pongo 9,7, entonces ya lo entiende como 9.7, ¿ves? ¿Por qué? Porque eso depende del sistema operativo, no depende del lenguaje. Eso en su configuración regional está establecido, digamos, ¿no? ¿Están mirando? Señores. Sí. Ya, normalmente esas configuraciones se llaman configuraciones regionales, ¿no?
o localización, locator, localización, digamos, depende del país y la configuración que se tenga, ¿ya? Entonces, en la configuración regional pueden encontrar, digamos, las configuraciones del sistema. Normalmente encuentran, otro lado ¿qué es lo que quiero ahí? Acá normalmente la encuentran en el Windows tradicional, en el interfaz tradicional. ¿Dónde está pues esta cosa? ¿Qué es lo que quiero? No está aquí. Que me entré al disco duro. Ya aquí normalmente en configuración regional, digamos, ¿no? De monedas y de variable, perdón, acá, ¿en dónde está? Pues la búsqueda. ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde está? Recobre la mano, ¿dónde está acá? ¿Dónde está acá? Debe estar acá. Acá hay una. Esta es la zona. ¿Dónde está la moneda bendita? ¿Por qué no sale acá? Abringo un cachingo, ¿dónde está? Ah, y aquí está. Ya, aquí está. Ya está la configuración regional y aquí, por ejemplo, hay la parte del formato de fecha, de hora, digamos, ¿no? Y también está el formato de moneda. En este caso, fíjense, el símbolo decimal está como la coma y el símbolo de miles, digamos, está con punto. Entonces, por eso es que aquí lo acepta como coma y el otro como punto. Esto puede estar volcado, lo pueden volcar dependiendo del sistema regional. Entonces, en alguna máquina, por ejemplo, acá, dependiendo de la configuración regional que tengan, aquí, por ejemplo, si le ponen 6,5, podría darle un error y decirle, mira, no se puede convertir esto a un número real porque no es. Y en otras puede ser como 6 punto que le dé error y esté bien. Así que dependiendo de su configuración regional, eso puede variar si se utiliza el punto, la coma como símbolo decimal, digamos, ¿no? Porque eso es lo que hacen configuraciones regionales. En algunos países es la coma como símbolo decimal y en otros es el punto como símbolo decimal y la coma como separadores de mil, ¿no? ¿Se entiende? Señores. Señores, ¿siguen ahí? Hola, hola. Bien, el tema de mostrar es al revés. Ahorita lo que estoy haciendo es cargar. Cargar significa pasar del string grid al objeto vector. Y mostrarlo es sacar los valores del objeto vector y mostrarlo en el string grid, ¿no? Obvio, conceptualmente es similar. Lo que tengo que hacer en realidad es recorrer, digamos, esta vez en el sentido opuesto, digamos. Obvio, aquí, como voy a mostrar los datos del string grid, entonces el que tiene que ajustarse a las dimensiones del vector y es el string grid. Entonces, la cantidad de columnas que va a tener el string grid debería ser igual a la dimensión de mi vector, a la cantidad de elementos que tiene el vector. Luego lo que debía hacer es al revés aquí. Al string grid debería ir colocándole en cada posición los elementos que tiene el vector. Entonces, obvio, voy a llamar al vector, le voy a decir devolveme el elemento en la posición, digamos, y. Entonces voy obteniendo cada uno de los elementos y se lo voy asignando al string grid para que lo pueda mostrar. Pero obvio, este método va a devolver un número real y el string grid está esperando un string. Y aquí otra vez hay conversión, pero en sentido inverso, ¿no? Voy a transformar de un real
a un string, ¿no? Y entonces ya podemos mostrar el contenido del vector en el string grid, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio acá para que se vea. Obvio, por ejemplo, voy a cargar, se supone que ya mi vector tiene esos elementos, ahora lo voy a limpiar un rato el arreglo y le voy a decir, mostrame lo que contiene el vector, obvio lo va a recuperar y me lo va a mostrar en el string grid, ¿vale? Como verán. Entonces eso es la interfaz básica para interactuar con los elementos y poder mostrarlo o cargarlo los vectores, que era lo que me faltaba un poco mostrarle ahí para que puedan ya poderlo ir utilizando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Señores, hablen. Hola, hola. ¿Cómo es? ¿Preguntas, dudas? ¿Está todo ok o no? Hablen. Señores. Alguien preguntó ahí por qué no lo pasé como parámetro. No entiendo por qué debería pasarlo como parámetro. Porque obvio es un componente de la interfaz. No necesito en realidad pasarlo como parámetro. No sé si alguna vez alguien lo pasó, porque en realidad estos métodos, como verán, no son métodos de la clase vector. ¿No? Para que yo acá se lo pase el string grid o algo por el estilo, porque obvio un vector no tiene por qué hacer esas cosas. Esos son métodos del formulario, como verán, porque obvio el formulario es el que conoce a los dos, conoce al vector y conoce al string grid, y obvio le pide cosas al vector y le pasa cosas al string grid, ese es su trabajo. No es trabajo del vector conocer. Si yo al vector le paso un string grid, obvio las clases vectores, los vectores no tienen por qué conocer componentes gráficos o algo por el estilo. No sé si a eso se refiere o esa es la idea que tiene ahí. Digamos. No sé si puedes hablar. ¿Quién era el que preguntó? Daniel. Ya, seguramente alguien, yo supongo que estás preguntando porque alguien en algún momento lo implementó esos métodos acá, dentro de la clase vector. Pero la respuesta es, si alguien lo hizo así, lo hizo mal, no funciona desde el punto de vista orientado a objetos. De que se puede hacer algo así, se puede, pero no es la manera correcta de hacerlo, ¿se entiende? ¿Por qué no es la manera correcta? Porque obvio estás asociando a alguien que no tiene por qué conocer eso, conocerlo. A ver, es un poco como funciona en el mundo real. No sé si has visto un computador por dentro. Si quiere, la tarjeta madre no sabe que existe un key, porque no tiene por qué tener la tarjeta madre un key. Es solo alguien que va a hacer, hay algo que lo va a hacer trabajar juntos. Es como en tu organismo, digamos, ¿no? Cuando, digamos, a ti te tocan en una mano, no es la mano no procesa esa información, no reacciona a eso, sino en realidad el trabajo de la mano, porque no conoce es simplemente avisar al cerebro y decirle, mira, acabo de sentir que me tocaron. El cerebro lo procesa, es otro componente y le dice, no sé, a tus músculos, volcado, hace algo, digamos, ¿no? Hay alguien, un objeto más complejo que los hace trabajar a los otros, pero los otros no tienen por qué conocer al que está a su lado, digamos, ¿no? Pasárselo. En el mundo real así funciona. Y lo mismo normalmente en el mundo de hardware, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. Si quieres el formulario, es el objeto más grande que conoce al vector y conoce al string grid. Y entonces él le dice al vector, dame esto, y al string grid, mostra esto. Pero ninguno de los dos
ni el string grid conoce al vector, ni el vector tiene por qué conocer al string grid. ¿Se entiende la idea? No sé si me comprenden la lógica. ¿Ya? Entonces, si alguien en algún momento hizo eso, lo hizo mal. No sabe programar orientado a objetos. Hizo cualquier truchada. De que se puede hacer, pero sería una truchada hacer eso. ¿Estamos? Ya. ¿Qué otra pregunta, señores? Preguntas, hablen. Deben tener muchas dudas por ahí. Pero el problema es que no preguntan y luego en el examen es una masacre. Vamos, pregunten a ver. Vamos, señores. Entonces aquí habíamos visto, ahorita voy a revisar yo sus tareas. No sé ni, a ver, me voy a fijar un ratingo. ¿Quiénes han subido la tarea? Sospecho que no muchos. Va a ser esto una... Ya hay 9 personas que ya subieron, digamos, ¿no? Bueno, la vamos a revisar y le vamos a asignar luego ya su nota. Ya, a ver, vamos a ir avanzando. Solo hay 9, supongo que los demás algún día la irán a subir. Bien, no sé si están viendo mi pantalla todavía. Señores, ¿están viendo o no están viendo? Se ve. Ya, entonces habíamos visto algunos métodos de búsqueda. Obvio, ya habíamos hecho una función acá de búsqueda secuencial. Obvio, todas las búsquedas van a recibir el elemento que voy a buscar. En este caso tiene que ser un número real y siempre van a devolver una posición que va a ser un número natural. ¿Eh? Obvio va a ser lo mismo, va a recibir, digamos, ¿no? Y también les pedí que vieran sobre los algoritmos de ordenación que también vamos a hacer. Y obvio, esos en ese caso todos son procedimientos. Y no reciben parámetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahorita cómo se van a ver y obvio cómo los pueden probar y todo lo demás, digamos, ¿no? Pero luego vamos a ir implementándolos uno por uno esos métodos, ¿no? En este caso, en el caso de la búsqueda secuencial, digamos, ¿no? Ya habíamos visto cómo se implementa, obvio es básicamente recorrer el arreglo, en este caso el vector, digamos, y obvio va a terminarse bajo dos condiciones, no se acabe el vector y no lo encuentre, ¿no?
Ya, eso sería la búsqueda secuencial, digamos, busco el elemento, si lo encuentro, devuelvo la posición y si no lo encuentro, devuelvo 0. En el caso de la ordenación, vamos a hacer un método básico acá. Obvio, el de intercambio es el método más sencillo que existe. En este caso, normalmente recorremos desde 1 hasta la dimensión -1 para seleccionar la posición. Y con otro ciclo interno recorro desde I+1 hasta la dimensión. Y mientras voy recorriendo, digamos, voy comparando los elementos en la posición I con el elemento en la posición J. Y voy intercambiando, algo que hacemos común en esto es intercambiar. Entonces voy a crear un método intercambiar para no estar repitiendo cada vez ese intercambiar. Obvio, voy a intercambiar el elemento en la posición I con el elemento en la posición J en este caso. Obvio, como no está el método intercambiar, hay que hacerlo, digamos, ¿no? Intercambiar es solo 3 asignaciones, ¿no es? Para poder intercambiar los valores de 2 variables. Obvio, como vamos a intercambiar elementos que son reales, mi variable intermedia también tiene que ser un número real. Entonces, primero salvo el valor de la primera posición, que en este caso sería elemento sub i, si quiero, o sub j, no importa. Luego ya recién cambio ese valor del elemento sub i por el elemento sub j. Y finalmente al elemento sub j le asigno el valor que almacené previamente, ¿no? Y así es como intercambio los valores, los elementos que están en una posición con el elemento en la otra posición, ¿no? Entonces, muchos de los algoritmos es lo que se hace, ¿no? Intercambiar valores, pasar un valor a un lugar y viceversa, ¿no? Intercambiar para ordenarlo, es lo que hacemos. Entonces, por eso este método intercambiar, como lo voy a utilizar varias veces, ya lo hice para no estar haciéndolo cada vez en diferentes métodos. Entonces, aquí este método lo que va a hacer es intercambiar valores hasta lograr ordenar. Y obvio vamos a probar un poco ahí para que vean cómo podría probar esos 2 métodos ahí que ya hice, que va a ser similar con lo que ustedes van a tener que hacer con el resto de los métodos de buscar y de ordenar, ¿no? Bueno, acá ya. ¿Ya? Entonces, en el caso de la búsqueda, obvio, ¿qué necesito? Voy a decirle al objeto X, buscar. Y le tengo que pasar qué va a buscar, pero ese qué tengo que pedírselo al usuario, ¿verdad? No le puedo poner ahí directamente buscar el número 10, porque sería estático, ¿no? Y esa búsqueda además me va a devolver un resultado, y ese resultado tengo que mostrarlo. Entonces, son 2 cosas que tengo que entender. Primero, que a la búsqueda tengo que pasarle un valor. Entonces, ¿cómo lo pido ese valor? Entonces, hay muchas maneras de pedir. Y luego el resultado, ¿cómo lo muestro? La cuestión. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me están siguiendo la lógica? Señores. Señores.
Hablen, hablen. En este caso voy a pedirlo, pero esta vez con un diálogo, no de la manera tradicional con un componente como lo hemos hecho. El diálogo tiene 3 parámetros, el título que quieren del diálogo. No sé, búsqueda lo voy a llamar. Luego me pide cuál es el texto que va a aparecer en el diálogo. Le voy a poner, dijiste, valor a buscar. Y finalmente me pide el valor por defecto que va a tener. Obvio, esto me va a volver un string, con lo que es. Pero como este debe ser un número real, lo que quiero buscar en teoría, porque los elementos del vector son números reales. Obvio, esto que me va a devolver ese string, tengo que convertirlo en un número real, ya saben. Ya saben, str, to float, digamos, para convertirlo en un número real. Lo que me devuelve el diálogo. Y como ya tengo el valor que se va a buscar, al método buscar le paso lo que quiero buscar. ¿Sí? Pero todavía, obvio, no va a hacer todo lo que se quiera, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, lo hago correr acá ya y voy a cargar, por supuesto, valores en el vector, digamos. 6, 1. Si, digamos, tuviera esos elementos, lo cargo el vector y le digo buscar. Y obvio, fíjense, el diálogo es ese diálogo. Acuérdense los 3 parámetros. Era el título, el mensaje que va a salir y el valor por defecto. ¿Qué querés buscar? Entonces yo en teoría lo que voy a hacer es poner, si le pongo 5, tendría que devolverme dónde está el 5. Y si le pongo, no sé, cualquier valor, me diría que no existe. Esa debía ser la respuesta. ¿Se entiende o no? Señores, hablen pues, che. ¿Están ahí o no están ahí? Hola, hola. Señores, ¿se entiende hasta ahí lo que está pasando? Hola. Sí, ingeniero. Ya, entonces se supone que aquí lo que hice fue simplemente pedir ese valor, luego llamo al método de buscar, le mando ese valor y el buscar me devuelve un resultado. Ahorita no estoy haciendo nada con el resultado que me devuelve, por eso es que no está haciendo nada, pero yo debería hacer algo con ese resultado. Entonces puedo poner, por ejemplo, un if y preguntarme si el valor que me devuelve esa función, porque una función me devuelve, es mayor que 0, significa que lo encontró y entonces tendría que hacer algo con ese valor, decir, lo encontré en tal lugar. Pero si el valor que me devuelve es 0, debía decir no se encontró, ¿se entiende? ¿Eh? Entonces, como necesito trabajar con ese valor, entonces voy a también, vamos a llamarle P, voy a almacenar en P, que en este caso como es la posición, ya P tiene que ser de tipo Word. Entonces ya en P estoy almacenando lo que me devuelve entonces P, ¿qué valor podría tener? Podría tener 0 si no lo encuentra, o un valor mayor que 0 si lo encontró. Entonces yo podría ya hacer un if y preguntarme por P y decir, si P es mayor que 0, entonces quiere decir que lo encontró y podría mostrar ese resultado. Y ahí también voy a utilizar un diálogo para mostrarlo, ¿no? Aquí es que hay un show message aquí. Ah, pero este es aquí el
Más sencillo se llama... Ah, se me dio el nombre 5. Meshapop, creo que. No, tampoco es Meshapop, ese es el nativo. ¿Qué se lleva en esta bolera acá? ¿Qué era? No, este es para otro. Se llama este son... Voy a buscar uno más sencillo. Se me dio el nombre 5. Sí, el input box sirve para... Es un diálogo para mostrar... Para pedir datos. Bueno, vamos a utilizar, no me acuerdo, hay otro pero bueno, vamos a utilizar este. Este obvio es un string solamente que recibe, digamos, ¿no? En este caso voy a hacer que se muestre P, digamos, ¿no? Voy a poner, obvio hay una parte, aquí, obvio P, debería mostrar P directamente, ¿no? Pero como es un string lo que está esperando mostrar, digamos, ¿no? Sí, entonces, tengo que transformar P, que es un número, un int, to str, digamos, de P. Y obvio convierto ese número en un string y le digo mostrarlo, ese string, ¿no? ¿Entiendes, Pero obvio aquí para que diga algo más bonito, le voy a poner un texto, le voy a concatenar ese texto y voy a decir se encuentra en la posición, 2 puntos, digamos, ¿no? O así lo voy a poner, por ejemplo. Eso, más el número, más otra vez cierro el corchete para indicar que se encuentra en esa posición. Eso es un texto, un truco de mostrar. Obvio, else, voy a hacer lo mismo, pero en este caso ya voy a mostrar otro mensaje que va a decir no se encuentra. ¿Se entiende? Y obvio ahí ya vamos a acá, ¿qué es lo que quiere? A ver. Aquí, ya, aquí está más. Aquí está esto, aquí voy a hacer un más. Ya, a ver, ahora sí creo que sí. Ya, entonces vamos a colocar algunos valores. Vamos a este. Yo ya lo cargué, digamos, ¿no? Lo puedo mostrar para ver que está bien ahí. Puedo hacer la búsqueda y me dice qué número querés buscar. Y le digo, por ejemplo, no sé, el -1. Y obvio, cuando devuelva me dice, sí, se encuentra en la posición 6. ¿No? Se encuentra en la posición 6. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien, está en la posición 6. O cuando yo le voy a dar buscar y le voy a dar cualquier número que obvio no exista ahí, digamos, ¿no? Y me tiene que decir no se encuentra. ¿Se entiende la idea? Señores, Sí, ingeniero. digamos que sí. Entonces ahí podemos, en el caso de ordenar, digamos, no, obvio, cuando ya se trata de ordenar, es obvio, es más sencillo porque es solo un procedimiento, ¿no?
Cuando digo ordenar, es simplemente decir la X, ordenarlo. No me va a devolver nada, solo va a ser un F, ¿no? Entonces lo va a ordenar y listo, y se acabó, no hay más que hacer, ¿no? Entonces yo acá, si tengo un vector, lo cargo, si le digo ordenarlo, se supone que ya lo hizo. Si quiero ver si lo hizo bien, le digo de nuevo al vector, mostrame cómo estás, y obvio me muestra cómo quedó el vector, y ya, bueno, ya se da cuenta de que lo ordenó, porque ya lo ordenó este, ¿no? ¿Se entiende o no? Señores, ¿está claro o no? Nada. Algo que no entienden, algo que quieren que se les explique, o ya son unos expertos. Señores, estoy esperando. Todo claro, ingeniero. Ya, entonces esto, ahí está, lo voy a subir. Suban hasta hoy día, tienen para meter todo hasta el 12 de la noche, ver el trabajo que les di, y luego vamos a ir revisando con ustedes qué vieron, qué entendieron, digamos, y lo vamos a ir haciendo todos los algoritmos. Bueno, ahí hicimos un par, pero que son los más sencillos, pero de cualquier manera, la próxima clase vamos a ir ya explicándolo en función de lo que han presentado ustedes y también de lo que han entendido. Voy a tratar de explicarles para que entiendan cada uno de los métodos, ¿no? Bien, si no hay más preguntas o hay alguna pregunta, le seguimos el día viernes, ¿no? ¿Hay algo? Inge. Nada. Ya, entonces el día... Nelson, ¿quería hablar o qué fue? El programita que está haciendo o que estamos haciendo, ¿lo va a subir? Claro, está ahí en el aula, ¿no? Ya está subida la clase. Lo vamos a subir ahí. En el Ya. aula, ¿no? ¿Está? Y Lo lo voy a que hicimos actualizar. para la Ya. investigación, podemos ir programándolo. Se supone que es un documento, ¿no? Se supone que es un documento que han subido, ¿no? Pero puedes ir también ya intentando programarlo si quieres y obvio, si tienes dudas, problemas, lo vemos durante las clases, ¿no? Ya. Gracias, Inge. Listo. Estamos hablando, entonces lo voy a actualizar y hoy día ya está subido la implementación, pero esto que acabamos de hacer no está. Hoy lo voy a volver a subir hoy día para que quede actualizado, ¿no? Listo, nos vemos.